Han culminado los octavos de final de la UEFA Champions League. Es por ello que hoy en Football Entertainment hablaremos y analizaremos los grandes resultados que nos han dado a los 8 clasificados a la siguiente instancia de una de las competiciones más relevantes en el fútbol europeo. En el que, como siempre, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este análisis de todo lo que nos dejaron los octavos de final de la UEFA Champions League, especialmente a través de este último round en el que encontrábamos a los últimos 4 clasificados a la siguiente instancia de cuartos de final, en el que por ahora, rápidamente, realizaremos un pequeño análisis viendo, por supuesto, los resultados que se dieron en el lapso de las últimas horas. Asimismo, rápidamente hablaríamos de Fútbol Club Barcelona 3, Napoli 1, Arsenal 1, FC Porto 0, enfrentamiento que culminó bajo la tanda de penales a favor de Arsenal por 4-2. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento que ha culminado en el lapso de los últimos minutos o en el lapso de las últimas horas. Si están viendo más adelante este video, encontraríamos a Atlético Madrid 2, Inter 1, enfrentamiento que también culminó por la acumulación de puntos, disculpen, por la acumulación de goles en el porcentaje de tener que generar una resolución a través del tiro penal, enfrentamiento que culminó por tiro penal, como mencionábamos, a favor del equipo de Cholo Simeone a través de un 3-2. Y el último enfrentamiento de esta fase de octavos de final, Borussia Dortmund 2 y PSV Eindhoven 0. Asimismo, rápidamente para hablar de los grandes resultados de estos grandes equipos, comenzaríamos hablando de los enfrentamientos que se dieron en el lapso del día martes, en el que por supuesto a través de una gran resolución y un enfrentamiento que tal vez no solo representaba la oportunidad de volver a generar algo más de cercanía en la proyección de juego que muchas veces a través de este proyecto específico de Xavi desde el banquillo nos había dado un poco más de confianza y cercanía a lo que era no solo un equipo propositivo, sino también con mucha cercanía a una proyección de juego bastante intuitiva, poder adaptarse al desarrollo de juego y con esta adaptabilidad poder generar amplias resoluciones de forma bastante concreta, especialmente algo que pudimos ver para este enfrentamiento ante Napoli, en el que en los primeros minutos no diríamos que fue el equipo con la mayor resolución de juego, por ejemplo, a través de la posesión del balón ni el dinamismo de juego, sino que más bien buscó proyectarse rápidamente en las recuperaciones y en los adelantamientos en los que pudiera ser muy eficaz, que con la llegada de jugadores desde atrás como Joao Cancelo o disculpen, estoy olvidando su nombre, Jules Koundé, tal vez más como en el retroceso para que jugadores como Joao Cancelo pudieran adelantarse, le brindaran no solo a este Fútbol Club Barcelona la oportunidad de tener una pieza fundamental a la hora de generar remates, sino también consistencia, a lo que en la culminación de este enfrentamiento específico, y con ello arrancaríamos este análisis, es que su entrenador, Xavi Hernández, no solo mencionaba que era un enfrentamiento crucial para demostrar que el equipo puede llegar a ser determinante y superior ante rivales como estos en competiciones como esta, sino también que daría una proposición de juego de lo bien y una determinación de juego de un significado específico de demostrar lo bien que ha estado jugando el equipo en el lapso de las últimas jornadas y diríamos ya casi meses desde que la decisión de que Xavi no continuaría en los banquillos de este Fútbol Club Barcelona, sino que esta sería su última temporada en la institución blaugrana. La verdad que ahora mismo le han dado una gran ratificación ahora mismo a esta decisión y asimismo a la proyección del juego del equipo, en el que si antes mencionábamos a Ilkay Gundogan, Joao Cancelo, la verdad es que una de las grandes irrupciones a lo largo de este duelo especialmente y de anteriores 2 o 3 semanas, digamos que ha sido fundamental la incorporación al primer equipo de Pau Cubarsí, en el que continuamente en el lapso de los 90 minutos se notó bastante que este gran jugador con una gran juventud, recordando solo 17 años, tuvo siempre esta capacidad de ser bastante propositivo al brindarle a Víctor Osimhen específicamente estos pequeños espacios para que se adelantara y continuamente tuviera que salir del fuera de juego, a lo que al final también le brindaba que este jugador continuamente estuviera en esta característica de juego en la que lastimosamente
contó con muchas deficiencias ofensivas la Napoli y que al final este Fútbol Club Barcelona supo aprovechar de forma bastante relevante y muy interesante para lo que es el proyecto ahora mismo de Xavi. Como recordamos, tal vez algo problemático en su ambiente, pero que los resultados específicamente están ahí y la resolución de los mismos no solo han ejemplificado a un equipo ahora con talento joven, sino también muy característicos de poder llegar a tomar la batuta de lo mejor de Fútbol Club Barcelona, en el que también no diríamos que trataríamos de destacar menos a Lamine Yamal, fundamental muchas veces para los continuos de los individuales, sí, pero también su gran capacidad de adelantamiento. La verdad es que le brindaron continuamente a este Fútbol Club Barcelona la soltura que le habíamos visto en los mejores momentos de Xavi Hernández y que al final cerró una eliminatoria bastante relevante para el gran entrenador catalán y que esperemos pueda llegar a brindarle tal vez alguna esperanza de algo más a lo largo de esta temporada al equipo de Xavi, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Arsenal y FC Porto. Por parte de, en este caso, el equipo visitante, comenzaríamos hablando no solo de sus grandes capacidades de juego, sino también la capacidad de ser bastante relevante al poder determinar un juego más óptimo para el mismo, en el que este FC Porto, si tratáramos de hacer una comparativa previa al enfrentamiento, al tal vez tratar de adivinar cuál sería de estos dos equipos el que mayor resolución de la posesión y mayor efectividad a la hora de la transición defensiva-ofensiva pudiera llegar a ser fundamental para mantener un resultado, probablemente hablaríamos de ello, de Arsenal, un equipo que no solo jugaba de local, sino que ahora mismo, claro candidato a poder llegar a disculpe por la redundancia, a llegar a las últimas instancias de su competición liguera, en este caso la Premier League, y tal vez poder llegar a alzar el título. Brindaba a este enfrentamiento algo más de oportunidades, pero que al final no solo nos presentó tener que esperar hasta las últimas instancias en los tiros de penal, sino también, como mencionábamos, una gran resolución de juego por parte de FC Porto, que tomó esta gran resolución de juego a la hora de ser muy dinámico jugando desde atrás y con gran crecimiento dinámico para que esta capacidad de adelantamiento no solo significara que el equipo pudiera llegar al medio campo, sino que esta resolución pudiera llegar a brindarle muchos problemas al equipo de Arsenal a través de los continuos crecimientos en las conducciones, en la capacidad de pases de descarga y también la resolución de siempre buscar a un jugador adelantado para seguir corriendo, algo que ayudó muchísimo a que este FC Porto tuviera la capacidad de aguantar muchos minutos y llegar a ser un poco más dominante ante un gran equipo como lo es Arsenal, en el que lastimosamente pesó en el lapso de los últimos minutos el desgaste por ambos equipos. La verdad es que la continuidad y el desarrollo de juego fueron piezas fundamentales para entender estos continuos tú a tú, que al final dieron una resolución bastante alargada por parte de lo que podrían llegar a esperar cada uno de estos equipos y que al final significó llegar a las instancias de tiro penal, como mencionamos, en el que fue bastante relevante y muy representativo, por supuesto, en este Arsenal, las jugadas de balón parado y la determinación de poner a la mejor cantidad de talento posible a poder llegar a marcar de forma bastante tempranera. En este caso, recordando que para Arsenal los jugadores que marcaron serían Martin Odegaard en el primer tiro, luego Kai Havertz, en el tercer tiro Bukayo Saka, y en el último tiro que le dio la resolución y la clasificación a la siguiente instancia de cuartos de final de la UEFA Champions League, encontraríamos a Declan Rice, jugador fundamental a la hora de este papel específico de ser muy relevante en las jugadas paradas y con un gran pie en lo que respecta a la capacidad de disparo y el momento decisivo para generar contactos. Fue fundamental para que este Arsenal por ahora no solo pueda llegar a pelear por la Premier League, sino también ahora mismo por seguir soñando con, ¿por qué no?, una UEFA Champions League también. Algo bastante difícil, sí, especialmente con estos enfrentamientos tan duros y tan alargados. La verdad es que en equipos como Arsenal, teniendo en cuenta lo que hemos ya mencionado dos veces, que ahora mismo siendo candidato a poder llegar a alzar el título de la Premier League, la verdad es que no diríamos que le ha convenido bastante este enfrentamiento en el que se le ha alargado muchísimo y que el desgaste se notó bastante en jugadores como Declan Rice, que ya casi no podían siquiera caminar luego de la finalización del encuentro, pero que aún así un equipo bastante relevante y que puede llegar a prometer muchas cosas y cosas muy interesantes para lo que respecta a la siguiente jornada,
o disculpen, la siguiente ronda de la UEFA Champions League, en este caso hablando de los cuartos de final, en el que por supuesto esperaremos para poder llegar a analizar y ver un poco más de este gran equipo de la mano de por supuesto su capitán Martin Odegaard. Y por último, también hablaríamos de la resolución de juego, especialmente de los claros protagonistas a la hora de la finalización de este enfrentamiento, como lo fueron sus guardametas. En este caso, hablando de guardametas de Arsenal, David Raya, que fue fundamental a la hora de ser muy paciente a la hora de, disculpen por la repetición de palabras, especialmente en esta capacidad de mantener la constancia de la determinación de lo que se le había mostrado a través de los datos, en el que se le mostró, pues se evidenció bastante que la mayor cantidad de jugadores de Porto tirarían al lado derecho, y esto le benefició continuamente al que al final poco a poco pudo llegar a atajar casi 3 goles, que no se dio, pero poco a poco también le brindó esa oportunidad de estar cada vez más cerca y al final brindarle a Arsenal el poder seguir soñando con otra competición y poder llegar a lo más alto de la misma, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento más relevante en lo que ha sido hasta ahora la culminación de estos octavos de final de la UEFA Champions League, el enfrentamiento entre Atlético Madrid e Inter, un enfrentamiento que bajo el marcador de un enfrentamiento normal culminó con un 2-1, pero que este enfrentamiento específicamente, al igual que Arsenal FC Porto, culminaría en el lapso de los tiros penal, en el que a través de 2 goles de Memphis Depay, Roberto Riquelme, disculpen, vamos a tener que verificarlo, me disculpo, la verdad es que no diríamos que somos los mejores con los nombres, Rodrigo Riquelme, me disculpo, y Ángel Correa fueron fundamentales al poder marcar sus 3 goles, en el que diríamos que lastimosamente solo tuvo que fallar Saúl Ñíguez. Asimismo, una gran resolución para un enfrentamiento bastante duro, en el que para el lapso de los primeros minutos, ya hablando de este enfrentamiento, encontramos no solo a este Inter, especialmente que buscó beneficiarse del rendimiento, de la paciencia y de la efectividad a la hora de la recuperación del balón, teniendo en cuenta que para este enfrentamiento no solo contaba con la titularidad de Marcus Thuram y Lautaro Martínez, con una gran capacidad de resolución de juego y de finalización, especialmente en tomar esta pequeña última decisión para fomentar un poco más y que el equipo pudiera llegar hasta la última instancia de la finalización. La verdad es que era un planteamiento bastante interesante, teniendo en cuenta que el marcador estaba a tu favor, el desarrollo de juego tal vez poco a poco a través del desgaste físico de tu rival, un rival Atlético Madrid que tendría que buscar desde los primeros minutos el poder encontrar la apertura del marcador y asimismo tratar de seguir sumando para convertirse en un mejor adversario que Inter, algo que lastimosamente diríamos que benefició un poco más a Inter en el lapso de los primeros 30 minutos del primer tiempo, ya que al final esto significó que poco a poco, a través de esta paciencia y esta pequeña resolución de ser bastante propositivo a la hora de ganar duelos, ayudaron muchísimo que este Inter pudiera llegar a generar la apertura del marcador para este duelo y generar ya una diferencia de 2 goles, algo que poco a poco uno daba estas certezas de que tal vez era el momento preciso en que Atlético Madrid tendría que recordar, porque es uno de los mejores equipos en esta competición en los últimos 10 años, algo que al final le ha brindado, ya sabiendo un poco más lo que ocurrió, una nueva certeza y una nueva capacidad de eliminar a grandes rivales como lo es Inter, recordando este Inter semifinalista, no, finalista de la última UEFA Champions League, algo que cabe destacar para la gran labor de este gran equipo. Un Atlético Madrid que diríamos que es muy diferencial a la hora de, en los momentos en que tiene a Antoine Griezmann y en los momentos en los que no, especialmente lo hemos podido ver en las diferentes jornadas del lapso de las últimas semanas en su competición liguera, en este caso hablando de la Liga, en el que la verdad el juego y el papel especialmente de Antoine Griezmann a la hora de la elaboración de juego y la eficacia de transicionar muchas veces desde la zona de las bandas hacia el centro del campo para poder llegar a generar una transición por la otra banda fueron fundamentales a través de la aparición de este gran jugador francés,
y que al final no solo daba una gran continuidad a la hora de efectividad y resolución de juego, sino también que poco a poco brindó que este Atlético Madrid pudiera llegar a obtener un marcador muy cercano al del primer gol de Inter y que poco a poco dio de nuevo esta confianza que el equipo podría llegar a ser un poco más resolutivo y que a través de esta conversión de goles pudiera llegar a orientarse a encontrar un ambiente un poco más propositivo en ventaja de, por supuesto, la verticalidad, el crecimiento dinámico y las conducciones que podrían llegar a desarrollar Samuel Lino o Nahuel Molina eran fundamentales, pero que también, teniendo en cuenta que si hacemos una comparativa en los banquillos, daba ciertas certezas de que Atlético Madrid debía golpear bastante duro antes de que este Inter pudiera llegar a generar mayor cantidad de rotaciones posibles, ya que digamos que no sería como mencionábamos, un ambiente bastante beneficioso para el equipo del Cholo Simeone el poder que este Inter pudiera llegar a reagruparse y formar un poco más de proposición de juego a través del gran dinamismo que tiene el equipo, recordando primero también y líder bastante en solitaria de la Serie A. Era un enfrentamiento bastante duro, lo demostró el lapso de de los últimos minutos, en el que continuamente cada duelo determinaba que cada uno de estos equipos pudiera llegar al área rival, algo que al final, por ejemplo, en resoluciones en las que Lautaro Martínez fue fundamental para poder encadenar algo más en lo que mencionábamos, este Inter que puede llegar a ser tan propositivo a la hora de estas pequeñas decisiones y esta capacidad de decisión en el área final ayudaron muchísimo a que este Atlético Madrid tuviera que luchar muchísimo para poder mantener la portería en beneficio y que en este caso Jan Oblak también teniendo una gran actuación, la verdad es que brindaron que este Atlético Madrid hasta los últimos minutos pudiera llegar a soñar con poder clasificarse a la siguiente instancia, algo en lo que al final ayudó muchísimo Memphis Depay llegando desde el banquillo con una gran capacidad no solo de descarga, sino también se notó que poco a poco con él y la incorporación de Ángel Correa, las transiciones y la creatividad, especialmente en la zona de las bandas, para poder rápidamente retener el balón y siempre buscar un jugador desmarcado para generar un disparo o este pequeño pase, tal vez algo que no nos tiene demasiado acostumbrados el equipo del Cholo Simeone haciendo una comparativa de años anteriores, pero no generando continuamente este disparo lejano, sino más bien generando este pequeño pase previo a un pequeño espacio que se pueda llegar a abrir para poder generar una pequeña resolución que sea definitiva para romper el área rival, especialmente tratando de descolocar continuamente al guardameta de Inter, en este caso Jan Sommer, y que al final significó el gol de Memphis Depay para que Atlético Madrid culminara este enfrentamiento con un 2-1, un 2-1 que bajo sumatoria era un 2-2 y que, como mencionábamos, este enfrentamiento luego ya tendría su culminación a través de los tiros penal, en el que fueron fundamentales para la obtención de esta clasificación, por supuesto, Memphis Depay, Rodrigo Riquelme y Ángel Correa. Asimismo, con una gran capacidad de juego, ahora mismo el Cholo Simeone no solo se permite estar en la siguiente instancia, sino también poder seguir soñando con una temporada tal vez algo deslucida en lo que representa la mayor cantidad o la mayor capacidad de exposición de lo mejor de su juego durante más minutos, durante más jornadas, y que ello represente buenas actuaciones y buenos puntos. No diríamos que es algo que ha podido llegar a traducirse muchas veces, pero que para esta eliminatoria bastante trabajada y bastante dura, la verdad es que compromete muchísimo la gran temporada de este gran entrenador y que por supuesto brinda muchísimo más de esperanzas a toda la afición colchonera, en el que por ahora le daríamos un pequeño vistazo a todos estos grandes clasificados que nos han dejado estos octavos de final, en el que rápidamente recordaríamos a los clasificados de la semana pasada, en el que encontraríamos a Bayern München, Real Madrid, PSG y Manchester City, y ahora mismo los clasificados en la instancia de esta semana a FC Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund y Atlético Madrid. Recordando que su sorteo, en este caso de cómo quedarán estos cuartos de final de la UEFA Champions League, se dará el día viernes y que por supuesto tendrán un video y un análisis de cómo quedarán estos grupos y especialmente estos duelos para verificar o tratar de dar cierta perspectiva de cuál llega mejor para su instancia y cuál podría llegar a ser el favorito
de cada uno de estos grandes duelos, en el que por ahora nos quedaríamos en el que no solo son grandes equipos, sino que la verdad es que es una de las UEFA Champions League con mayor capacidad de dinamismo y con un gran nivel en lo que respecta a la participación de los mismos equipos competidores ahora mismo, en el que sería bastante difícil de no poder destacar como candidatos a equipos con bastante costumbre en esta competición como Real Madrid, Bayern München o Manchester City, pero aún así, claro, equipos que vienen aquí a esta instancia para poder demostrar que no solo son capaces de llegar a lo más alto, sino que tal vez poco a poco poder llegar a recordarse mejores tiempos, en este caso hablando de equipos como Arsenal, Atlético Madrid y Fútbol Club Barcelona, por supuesto también Borussia Dortmund, recordando también un equipo con una gran historia en esta competición. Podríamos llegar a recordarle a esto a Real Madrid, equipo que en la última final de este Borussia Dortmund, como recordemos, tuvo la oportunidad de eliminar a Real Madrid, un Real Madrid que con Jude Bellingham y Vinicius Junior prometen dar lo mejor de sí para dar no solo una gran proposición de juego, sino, ¿por qué no?, seguir soñando con alzar un poco más la historia de lo que representa la gran campaña de este Real Madrid a lo largo de la UEFA Champions League, en la que por ahora, con grandes duelos y con grandes definiciones, lo mejor que podemos hacer es tratar de aprovechar al máximo esta gran competición, ya que lastimosamente tendrá ciertos cambios en el lapso de la próxima temporada, algo que trataremos de analizar a futuro, pero por ahora no solo nos brinda la oportunidad de, tal vez buscando lo mejor siempre antes de lo negativo, de tener una de las mejores competiciones que hemos visto hasta ahora a través de grandes equipos y con gran nivel. Asimismo, por ahora, quisiéramos preguntarles a ustedes cómo creen que quedarán estos cuartos de final de la UEFA Champions League o qué duelos serían los más relevantes y más interesantes para ustedes. Asimismo, teniendo en cuenta estos 8 equipos, ¿cuál creen, por supuesto, ustedes que será el que mejor está preparado para seguir a la siguiente instancia de la UEFA Champions League, en este caso las semifinales, en el que por ahora, de nuevo esperando que les haya gustado y les haya entretenido este pequeño análisis resumen, por supuesto esperaríamos que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, en el que nos ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos y suscribirse a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Asimismo, ahora sí, nos despediríamos esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.